Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo le respondí, Señor, ¿quién eres tú? Y él me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Eso lo vamos a meditar hoy al Evangelio de la primera lectura, día 25 de enero 2024. Bienvenidos a la reflexión. Los invito para que aplica en las redes sociales, en YouTube. Dios primero, todas las reflexiones que estamos realizando está en YouTube. Solo póngale ahí predicando tiempo a destiempo con Jorge Caná, su servidor. Creo que ahí está la reflexión. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 3-16. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo, yo soy judío, nací en Tarso de Sicilia, pero me crié aquí en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí y observar en todo su rigor la ley de nuestros padres y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte a la religión cristiana, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como puede atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron carta para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traerlos presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino cerca ya de Damasco, a eso del mediodía, de repente me volví una gran luz venida del cielo, caí por tierra y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí, Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que me acompañaba vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije, ¿qué debo hacer, Señor? El Señor me respondió, levántate y vete a Damasco. Ahí te dirán todo lo que tienes que hacer. Como yo no podía ver, cargado del resplandor que aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco. Allí un hombre llamado Ananías, varón piadoso y observante de la ley, muy respetable por todos los judíos que vivía en Damasco. Fui a verme y se me acercó y me dijo, Saulo, hermano, recobra la vista. Inmediatamente recobré la vista y pude verlo. Él me dijo, el Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad, viera al justo y escucharlas sus palabras, porque deberás atestiguar ante todos los hombres lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, recibe el bautismo, reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¡Uy, qué hermoso este mensaje! Largo, pero buenísimo. Buenísimo. Me llama mucho la atención donde dice, él persiguió a la religión cristiana. Esta es la lectura del día. Pero hay la Biblia Jerusalén nos dice algo bonito. Y dice, perseguí el camino, a los del camino. Antes de ser cristianos, antes se decía a todos los que seguían al Señor, no le decían cristianos, sino que le decían los del camino. Y los del camino los seguía, lo persiguió Pablo. ¿Por qué lo persiguió Pablo? Porque él
dice que estaba llena de rigor, observando la ley, a la religión. Para él era el camino verdadero, según él. Pero por eso tenía celo, él se llama celo apostólico para este entonces, para hoy que nosotros podemos entender. Porque él defendía a capa y espada la religión del judaísmo, si no me equivoco. Y entonces, por eso pidió carta para perseguir a los del camino, a los que buscaba, a los que seguía al Señor, y los metía a la cárcel y al darle un castigo fuerte. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque él estaba tan seguro de su religión. Ay, hermanos queridos, aquí nos dice los que perseguía del camino, pero hay una cita bíblica, es la iglesia del Señor. Él dice a Jesús mismo: a mí me persigues. Pero aquí viene otra cosa: a mí me persigues. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien persigues. Pero ¿qué es a Jesús? Los que seguían, los que estaban convencidos que Jesús es el Señor. Entonces le estaban persiguiendo, según Pablo, a los cristianos o los del camino. Pero Jesús le dijo que a mí me estás persiguiendo. Entonces, aquí hay una cosa muy profunda. Todos los primeros cristianos, la iglesia primitiva, todos ellos los rechazaban. ¿A quién rechazaba? Es a Jesús. Pablo lo perseguía a Jesús, porque ellos son los primeros padres. Pero ahora nosotros también, los que creemos en la palabra del Señor, alguien nos rechaza, alguien viene a rechazar la doctrina que nosotros practicamos, están rechazando a Jesús. Aunque Pablo, para él era el camino, el correcto, en la observancia de la ley, pero Jesús le dijo que no, él está persiguiendo al Señor. Miren, encontramos en Corintios capítulo 15, versículo del 8 al 9, se lo voy a leer literalmente. Dice: en último término, se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Para él dijo, cuando le apareció allí en Hechos de los Apóstoles 22, 3 al 16, pero encontramos el 4, o encontramos hasta el 5, por el 6. ¿A quién persigues? A mí me persigues. Pero él dice, se le apareció a él. Se le apareció a eso como de las 4 de la tarde. Ahí está concluido el tema. Y entonces, se me apareció a mí que soy un aborto. ¿Por qué dice Pablo un aborto? Porque no merece ser apóstol del Señor. Porque perseguía a Jesús. Es decir, los del camino, es decir, los cristianos. Entonces, por eso Pablo no se consideraba como un apóstol. Pero tristemente ahora muchos dicen que yo soy evangelista y apóstol. Le están persiguiendo a la iglesia del Señor, porque eso desde el comienzo. No hay corrupción, no ha sido roto toda la tradición y la Sagrada Escritura hasta ahora. Entonces, todos aquellos que no están dentro de esta iglesia lo están persiguiendo a Cristo, los que creemos, nosotros los del camino o nosotros los cristianos. Aquí hay mucho que hablar, pero por eso dice, yo soy un aborto. En realidad soy el último de los apóstoles, indigno incluso de tal hombre, que pues llegué a perseguir a la iglesia. Oh, Señor. Aquí nos aclara Pablo. Allá la seguían los del camino, que son también es la iglesia. Pero aquí nos dice en el 9, dice, en realidad soy el último de los apóstoles, indigno e incluso de tal hombre, pues llegué a perseguir a la iglesia de Dios.
¡Uy, qué mensaje más fuerte para los que no están en realidad correcta en una doctrina o una religión que es la Iglesia de Cristo o que es la Iglesia Católica! Aquí hay mucho como de desarrollar según la Sagrada Escritura, pero también según el documento. Por ejemplo, el Catecismo de la Iglesia Católica es su numeral 846, y no está ahí tan mal, si ustedes me corrigen, si ustedes quieren estudiar conmigo conforme a la Sagrada Escritura y escudriñando a tiempo y a destiempo, podemos encontrar el numeral 846, dice: fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. ¡Wow! Eso es fuerte. Según lo que dice el numeral 846. Pero entonces, los que perseguía, Pablo persiguió la Iglesia de Cristo, o lo persiguió al Jesús, al Dios mismo, porque dice perseguí a la Iglesia de Dios. Pero entonces, ¿cuál es la Iglesia de Dios? Los que estaban creyendo a Jesús. Pero me llama mucho la atención en esas citas bíblicas, cuando dice: Saulo, Saulo, ¿a quién persigues? ¿Por qué me persigues? Dice aquí. Yo le respondí: Señor, ¿quién eres tú? Y me contestó: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. O sea, lo estaba persiguiendo a la Iglesia de Dios, según Corintios, 1 de Corintios, ¿qué? 15, se me olvidó de tan luego, 15, 8 y 9, sí, 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 8 y 9. Entonces, ¿a quién persigues? Entonces dice allá, pero aquí viene una enseñanza. Aquí hay varias enseñanzas, solo que no ponemos el tiempo suficiente, no podemos desarrollar una hora sobre esto. Y dice: levántate y te dirán allá. ¿Y por qué no le dijo de una vez el Señor? ¿Por qué no le dijo a Pablo: recibo el bautismo? ¿O por qué no le dijo de una vez: yo te envío? Yo te envío como mi apóstol, como mi enviado. No. Ahí están los servidores a quien le dijeron que lo que tiene que hacer. Ahí está la jerarquía de la iglesia, y es que mucha gente no entiende. ¿Por qué? Porque hay una doctrina falsa en mente y corazón. Teniendo una falsa en mente y corazón, no van a entender que hay una jerarquía dentro de la iglesia. Y por eso ahí te dirán: ¿y por qué no le dijo el Señor directo? Y dice, y al final, por el tiempo ya termino, y dice: levántate y recibe el bautismo inmediatamente. Nada de que vamos a buscar un río, vamos a buscar una pila, vamos a sumergir. Aquí no hay vuelta de hoja, según la Escritura. Levántate y recibe el bautismo para el perdón de tus pecados. Pablo tuvo que bautizar, a pesar de que él, como decía al principio, que él decía era que yo soy judío de Tarso y de Sicilia, que me crié en Jerusalén y fue alumno de Gamaliel, aprendí a observar la ley rigurosa, la ley de nuestros padres, y estaba tan lleno de fervor religioso como están ustedes ahora. Ay, qué hermoso este mensaje. Y lo recibió el bautismo inmediatamente. Ahí está la reflexión del día de hoy. Muchas gracias, que el Señor los bendiga. Sigamos adelante en esta reflexión.